En el bullicioso corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Javier soltó el plato de paella que llevaba en las manos. El estruendo de la cerámica rompiéndose contra el suelo de baldosas atrajo todas las miradas del restaurante. Pero Javier no se movió, sus ojos estaban clavados en el hombre sentado en la mesa del rincón. Un cliente habitual que siempre pedía lo mismo, vino tinto y tapas. Con una propina generosa que hacía que los demás camareros lo envidiaran. El hombre levantó la vista. Y por un instante, el mundo se detuvo. Javier sintió un nudo en la garganta. Ese rostro. Esas cejas pobladas y esa mandíbula cuadrada. Eran idénticos a los de la foto amarillenta que su madre guardaba en el cajón de la mesita de noche. La única prueba de que alguna vez habían tenido un padre. Sin pensarlo, Javier se acercó a la mesa, ignorando las llamadas de su jefe desde la cocina. ¿Quién eres tú?, murmuró, su voz temblando con una mezcla de rabia y confusión. El hombre. Don Antonio Ruiz. Un empresario exitoso de la ciudad. Palideció. Javier. ¿Eres tú?, respondió en un susurro. Confirmando lo que Javier temía, ese desconocido rico era su padre. El que los había abandonado hace 25 años. Javier retrocedió un paso. El corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo era posible? Su madre siempre le había dicho que su padre había muerto en un accidente de coche cuando él era un bebé. Pero allí estaba. Vivo. Próspero. Disfrutando de la vida mientras ellos habían luchado por sobrevivir en un barrio humilde de Vallecas. La ira burbujeaba en su interior. Pero también una curiosidad dolorosa. ¿Por qué había mentido su madre? ¿Por qué este hombre nunca había regresado? El restaurante. El Toro Bravo. Era un lugar típico madrileño. Con paredes adornadas de azulejos coloridos y el aroma a ajo y aceite de oliva flotando en el aire. Javier había trabajado allí desde los 18 años. Ahorrando cada euro para escapar de la rutina asfixiante. Era gay. Algo que había descubierto en la adolescencia. Pero que mantenía en secreto para su familia conservadora. Solo su mejor amigo, Mateo, lo sabía. Mateo. Un artista callejero de 28 años. Con quien Javier había empezado a sentir algo más que amistad recientemente. Aquella noche. Después del turno. Javier se reunió con Mateo en un bar de Chueca. El barrio gay de Madrid. No puedo creerlo, le contó Javier, bebiendo una cerveza para calmar los nervios. Ese tipo. Es mi padre. Lo reconocí por la foto. Y él me reconoció a mí. Mateo. Con su cabello rubio desordenado y tatuajes que asomaban por las mangas de la camiseta. Lo miró con preocupación. Javi. ¿Estás seguro? No será una coincidencia. Pero Javier negó con la cabeza. Dijo mi nombre. ¿Sabe quién soy? La conversación se extendió hasta la madrugada. Mateo, que había crecido en una familia liberal, animaba a Javier a confrontarlo. Tienes derecho a saber la verdad. Pero ten cuidado. Podría doler más de lo que imaginas. Javier asintió. Pero en su mente, los conflictos se arremolinaban. ¿Qué significaba esto para su identidad? Siempre había sentido un vacío. Un rechazo implícito por no tener un padre. ¿Y ahora? Descubrir que estaba vivo. Rico. Mientras ellos pasaban hambre. Era una traición.
Al día siguiente, Javier volvió al restaurante con el estómago revuelto. Don Antonio apareció de nuevo, pidiendo su mesa habitual. Esta vez, Javier se armó de valor y se acercó. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. El hombre suspiró, como si lo esperara. «Después de tu turno. En el Parque del Retiro. Te explicaré todo». La espera fue agonizante. Javier cometió errores en los pedidos. Derramó un vaso de agua sobre un cliente. Su jefe, un hombre gruñón de 50 años, lo regañó: «Concéntrate, chico, o te vas a la calle». Pero Javier apenas lo escuchaba. Pensaba en su madre. En cómo le contaría esto. Ella, una mujer devota católica, que trabajaba como limpiadora para mantenerlos a flote. ¿Sabía ella que su esposo estaba vivo? En el Parque del Retiro, bajo los árboles frondosos, don Antonio lo esperaba en un banco. «Hijo», comenzó, «tu madre y yo». Fue complicado. Éramos jóvenes. Yo tenía ambiciones. La dejé porque no podía manejar la responsabilidad. Javier lo interrumpió: «¿Responsabilidad? Nos abandonaste por dinero». Antonio bajó la mirada. No solo eso. Había algo más. Algo que no podía admitir entonces. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué podía ser peor que el abandono? Pero antes de que Antonio continuara, un grupo de turistas pasó ruidosamente, interrumpiendo el momento. Javier se levantó, frustrado. Esto no termina aquí. Caminó de regreso a casa, la mente en tormenta. En el metro, recibió un mensaje de Mateo: «Ven a mi estudio. Necesitas desahogarte». El estudio de Mateo era un caos creativo en Malasaña, con lienzos apilados y pinturas por todas partes. Allí, por primera vez, Javier se permitió llorar. Mateo lo abrazó. Y en ese abrazo, algo cambió. Sus labios se rozaron. Un beso tentative que sorprendió a ambos. «Lo siento», murmuró Javier, apartándose. «No. No lo sientas», respondió Mateo. «He sentido esto por ti desde hace meses». Pero el beso fue interrumpido por la culpa. Javier pensó en su madre. En la sociedad que aún juzgaba duramente a los gays en ciertos círculos. ¿Podía permitirse una relación ahora? ¿Con este caos familiar? La noche terminó en silencio. Cada uno lidiando con sus demonios internos. Los días siguientes fueron una espiral de tensiones. Javier evitaba a don Antonio en el restaurante. Pero el hombre insistía en aparecer. Finalmente, Javier accedió a otra reunión. Esta vez, Antonio reveló la verdad: «Cuando te dejé, era porque yo también soy gay. Tu madre lo descubrió. Y en esa época, en la España de Franco recién terminada, era impensable. Huí para no destruirla más». Javier se quedó helado. ¿Su padre era gay? Eso explicaba el abandono. Pero también habría un abismo de preguntas. ¿Por qué no había luchado? ¿Por qué había elegido el dinero y la comodidad sobre su familia? La revelación lo golpeó como un puñetazo. De repente,
Su propia orientación sexual parecía un eco de la de su padre. Un legado no deseado. Regresó a casa y confrontó a su madre. Mamá. ¿Por qué mentiste? Papá está vivo. Ella, sentada en la cocina pequeña, rompió en llanto. Para protegerte. Hijo. Él nos dejó por sus pecados. No quería que supieras esa vergüenza. La palabra pecado dolió como una daga. Javier sintió la presión de la tradición católica. El peso de la sociedad que aún marginaba a los gays. ¿Era él también un pecado? Esa noche. Llamó a Mateo. Buscando consuelo. Ven. Dijo Mateo. En sus brazos, Javier encontró un refugio temporal. Pero el conflicto interno crecía. Podía amar a Mateo abiertamente. ¿Sabiendo el costo familiar? La relación con Mateo se intensificaba en secreto. Se encontraban en parques escondidos. En cafés apartados de Chueca. Donde la comunidad LGBTQI florecía. Pero Javier aún temía ser visto. No podemos seguir así. Le dijo Mateo una tarde. Mientras caminaban por las calles empedradas. Tienes que aceptarte. Javi. Yo te apoyo. Pero Javier dudaba. La revelación de su padre lo había hecho cuestionar todo. ¿Era su orientación una herencia maldita? Don Antonio. Meanwhile. No se rendía. Envió mensajes al teléfono de Javier. Pidiendo una oportunidad para redimirse. Tengo dinero. Puedo ayudarte. Deja que sea parte de tu vida. Javier borraba los mensajes. Pero la tentación estaba allí. Su madre había enfermado recientemente. El estrés de años de trabajo duro cobrándole factura. ¿Aceptar ayuda de Antonio significaba traicionar a su madre? En el trabajo. Las cosas empeoraban. Un compañero. Un tipo homofóbico llamado Carlos. Había oído rumores sobre Javier. Oye. Maricón. ¿Vas a Chueca a ligar? Bromeaba en la cocina. Pero sus ojos destilaban veneno. Javier lo ignoraba. Pero el acoso sutil erosionaba su confianza. Una noche. Después de un turno agotador. Carlos lo confrontó en el alley trasero. Si eres de esos. Mejor vete. Aquí no queremos desviados. Javier sintió la rabia acumulada explotar. Cállate. Gritó. Empujándolo. La pelea fue breve. Pero dejó a Javier con un labio partido y una advertencia de su jefe, una más y estás fuera. En casa. Su madre notó la herida. Hijo. ¿Qué pasa? Pareces atormentado. Javier quiso contarle todo. Pero las palabras se atoraron. En cambio. Mintió, nada. Un accidente. Mateo. Al verlo herido. Insistió en que denunciara. Esto es acoso. Javi. La sociedad está cambiando. Pero tienes que luchar. Fueron juntos a una asociación LGBTQI en Madrid. Donde Javier escuchó historias similares, rechazos familiares. Discriminación laboral. Por primera vez. Se sintió parte de algo mayor. Pero el miedo persistía. Una cena familiar lo cambió todo. Su madre invitó a tíos y primos para un cumpleaños. En la mesa,
El tema salió, esos gays en la tele. ¡Qué vergüenza!, comentó un tío. Javier se tensó. Pero guardó silencio. Su madre. Defendiendo la tradición. Asintió, la familia es sagrada. Como Dios manda. Javier explotó internamente. ¿Cómo podía amar a Mateo si su propia familia lo condenaría? Esa noche se reunió con Antonio en un café discreto. Dime la verdad completa, exigió Javier. Antonio confesó, después de dejarlos. Viví en Barcelona, ocultando mi identidad. Me casé con una mujer por apariencia. Pero fue un infierno. Ahora, divorciado. Quiero compensar. Ofreció dinero para la salud de la madre de Javier. Tómalo. Por favor. Javier aceptó el cheque. Pero con un peso en el corazón. ¿Era esto una traición? Al día siguiente. Pagó las facturas médicas de su madre. Mintiendo sobre el origen del dinero. Ella se alegró. Pero Javier se sentía sucio. Mateo. Al enterarse. Se enfadó, estás dejando que te compre. ¿Y nosotros? ¿Cuándo le dirás a tu madre sobre mí? La tensión culminó en una cita romántica que salió mal. Mateo planeó una cena en su estudio. Con velas y música. Pero Javier llegó tarde. Distraído por una llamada de Antonio. Lo siento, dijo. Pero Mateo estalló, siempre hay excusas. ¿Me amas o no? Javier. Abrumado. Confesó, sí. Pero tengo miedo. Mi padre es gay. Y mira lo que le pasó. Destruyó todo. Mateo lo abrazó, no eres él. Podemos ser diferentes. Se besaron con pasión. Pero Javier se apartó. Necesito tiempo. Salió corriendo. Dejando a Mateo herido. ¿En el restaurante? Don Antonio apareció con una propuesta, ven a trabajar para mí. Te daré un mejor futuro. Javier. Tentado por la estabilidad. Consideró aceptarla. Pero entonces. Carlos lo vio hablando con Antonio y esparció rumores, el maricón está ligando con el viejo rico. La humillación fue pública. Clientes murmuraban. Su jefe lo miró con desconfianza. Javier renunció esa misma tarde. Gritando, basta. Soy gay. Y no me avergüenzo. Pero en realidad. Sí lo hacía. Corrió a casa de su madre. Listo para confesar todo. Mamá. Soy gay. Y papá está vivo. Me dio dinero para ti. Ella lo miró en shock. Luego lloró. Lo sabía. Sobre ti. Pero rezaba para que cambiara. ¿Y tu padre? Lo perdoné hace años. Pero no quería que supieras su pecado. Javier se sintió traicionado doblemente. ¿Su madre lo sabía y lo juzgaba en silencio? Salió furioso. Buscando a Mateo. Pero Mateo no contestaba el teléfono. En su estudio. Encontró una nota, necesito espacio. Tu indecisión me duele. Solo. Javier vagó por las calles de Madrid. Cuestionando sus elecciones. ¿Había perdido a todos por miedo? La noche fue larga. Llena de reflexiones dolorosas sobre identidad. Familia y amor.
Al amanecer, decidió confrontar a Antonio una vez más. No quiero tu dinero. Quiero respuestas. Antonio admitió, huí porque la sociedad me obligó. Pero tú puedes ser valiente. Javier, inspirado, llamó a Mateo, te amo. Vamos a intentarlo. Pero el camino no era fácil. La madre de Javier, al enterarse de la relación, lo rechazó inicialmente, esto va contra Dios. Javier luchó por reconciliarse, visitándola diariamente, explicando su dolor. La reconciliación con su madre fue un proceso lento y tortuoso. Al principio, ella se negaba a hablar de Mateo, cambiando de tema con oraciones católicas. Hijo, la Biblia dice, repetía. Javier, paciente pero firme, respondía, mamá. El amor no es pecado. Es lo que me hace humano. Poco a poco, con la ayuda de un terapeuta de la comunidad LGBTQI, ella comenzó a escuchar. Mientras tanto, la relación con Mateo florecía. Pero no sin obstáculos. Mateo, herido por las dudas previas de Javier, exigía compromiso. No más secretos, decía. Salieron públicamente por primera vez en el Orgullo de Madrid, caminando de la mano entre banderas arcoíris. Javier sintió liberación, pero también miedo ante las miradas juzgadoras. Don Antonio, viendo el progreso, ofreció apoyo genuino. Puedo presentarte a mis amigos en la comunidad. Ellos me ayudaron a aceptarme tarde en la vida. Javier aceptó. Pero con condiciones, sin dinero. Solo honestidad. Juntos, asistieron a un grupo de apoyo para padres e hijos LGBTQI, donde Antonio compartió su historia de arrepentimiento. Pero el pasado no se borraba fácilmente. Carlos, el excompañero, publicó en redes sociales sobre Javier, exponiéndolo. El camarero gay del Toro Bravo liga con viejos ricos. Los comentarios fueron crueles, degenerados. Pecadores. Javier sintió la presión social. El peso de los estereotipos que reducían su identidad a un escándalo. Su madre, al ver los posts, se horrorizó. Esto es lo que temía. La sociedad te destruirá. Javier, en crisis, consideró romper con Mateo para protegerla. Pero Mateo lo confrontó, si cedes ahora, nunca serás libre. Lucha por nosotros. Una cena familiar tensa lo decidió todo. Javier invitó a Mateo y a Antonio. La mesa era un campo de minas. Su madre, rígida, apenas hablaba. Antonio intentó romper el hielo, señora. Lamento el dolor que causé. Ella lo miró con rencor, destruyó nuestra familia por su elección. Javier intervino, no es elección. Mamá. Es quien soy. ¿Y quién es él? Mateo añadió, el amor no daña si es honesto. La discusión escaló, con lágrimas y acusaciones. Finalmente, su madre admitió, tengo miedo de perderte. Hijo. Pero veré si puedo aceptarlo. La noche terminó con una tregua frágil. Javier y Mateo se fueron juntos, fortalecidos. Pero al día siguiente,
Una llamada de Antonio lo sacudió. Tu madre me contactó. ¿Quiere hablar? En una reunión inesperada. Su madre y Antonio se enfrentaron después de décadas. ¿Por qué nos dejaste?, preguntó ella. Antonio confesó todo: el miedo al rechazo social, la presión familiar. Era cobarde. Ella, con voz temblorosa, dijo: yo también mentí para proteger a Javier. Pero ahora veo que el silencio duele más. Javier, testigo, sintió un cierre parcial. Pero los conflictos internos persistían. ¿Podía perdonar a Antonio? ¿Aceptaría su madre a Mateo completamente? En el trabajo nuevo. En un café inclusivo de Chueca. Javier encontró paz temporal. Clientes amigables. Sin juicios. Pero un día, Carlos apareció. Buscando problemas. Sigues siendo un desviado. Javier. Empoderado. Lo enfrentó: y tú un intolerante. Vete. La victoria fue dulce. Pero el costo emocional alto. Mateo notó su agotamiento: necesitamos un respiro. Viajaron a Barcelona, donde Antonio vivía. Allí, en la playa, Javier confrontó a su padre: quiero conocerte. Pero sin mentiras. Antonio reveló más: había tenido una pareja secreta durante años. Un hombre que murió recientemente. Perdí mucho por el miedo. Javier, empatizando, abrazó a su padre por primera vez. De regreso en Madrid, la madre de Javier invitó a Mateo a cenar sola. Quiero conocerte, dijo. La cena fue awkward, pero honesta. Mateo compartió su historia: huérfano, aceptado por amigos. Ella suavizó: si hace feliz a mi hijo. Intentaré. Pero la sociedad no era tan indulgente. Un artículo en un periódico conservador expuso la historia: hijo gay de empresario reconciliado, moral en crisis. Javier recibió amenazas anónimas, cuestionando su moralidad. Abrumado, Javier consideró mudarse. Quizá en otro país sea más fácil, le dijo a Mateo. Pero Mateo se opuso: huir es lo que hizo tu padre. Quédate y cambia las cosas. La decisión fue crucial. Javier organizó una charla en la asociación LGBTQI, compartiendo su historia. El amor no es debate moral. Es derecho. El público aplaudió. Pero en casa, su madre dudaba: estás exponiéndote demasiado. El clímax llegó cuando Antonio, inspirado, salió públicamente como gay en una entrevista. ¿Por mi hijo?, declaró. La reacción fue mixta: apoyo de progresistas, condena de conservadores. Javier sintió orgullo, pero también exposición. ¿Valía la pena el dolor? La exposición trajo consecuencias inesperadas. Periodistas acosaban a Javier en el café, preguntando sobre su vida privada. «Déjenme en paz», gritaba. Pero las cámaras persistían. Mateo lo protegía, pero la presión tensaba su relación. Esto es demasiado, admitía Mateo en noches de insomnio. Su madre, viendo el caos, se replanteó. Asistió a una misa especial para familias LGBTQI, organizada por un sacerdote progresista.
Allí. Oyó testimonios, Dios ama a todos. Regresó cambiada, hijo. Quizá me equivoqué. Ven con Mateo a casa. La reconciliación familiar fue emotiva. En una cena, Antonio se unió. Por primera vez. Rieron juntos, compartiendo anécdotas. Pero bajo la superficie, las heridas latían. Javier cuestionaba, ¿era esto auténtico? ¿O solo por culpa? Una traición inesperada lo golpeó. Carlos. Vengativo. Filtró correos falsos sugiriendo que Javier había aceptado dinero de Antonio por favores. Los rumores se esparcieron, prostitución gay. Javier. Humillado. Demandó. Pero el daño estaba hecho. Clientes huían del café. Mateo lo apoyó inquebrantablemente, sabemos la verdad. Pero Javier dudaba de todo. ¿Merezco esto? Es castigo por mis pecados. La crisis moral lo consumía. Recordando las enseñanzas católicas de su infancia. En una terapia grupal, Javier confrontó sus demonios, elegí amar a Mateo. Pero pagué con rechazo. Antonio. Presente. Admitió, yo causé esto. Mi cobardía te heredó dolor. La resolución vino en una protesta contra la homofobia. Donde Javier habló, no más silencio. El amor vence al prejuicio. Mateo. A su lado. Lo besó públicamente. Sellando su compromiso. Pero el costo fue alto. Su madre sufrió un infarto por estrés. Hospitalizada. Javier la visitó, mamá. Lo siento. Ella. Débil. Respondió, no. Hijo. Estoy orgullosa. Vive tu verdad. Antonio pagó los tratamientos. Esta vez aceptado. Es lo mínimo. Dijo. Javier. Agradecido. Forjó un lazo tentative con su padre. Meses después. La vida se estabilizó. Javier y Mateo planeaban mudarse juntos. En un apartamento en Chueca. La sociedad. Lentamente. Cambiaba, leyes más inclusivas. Menos juicios. Pero no todo era perfecto. En una cena final. Javier reflexionó, pagamos caro por ser nosotros. Mateo sonrió, valió la pena. La historia culminó en una boda simbólica. Con familia presente. Antonio caminó con Javier. Su madre bendijo a Mateo. Era un triunfo sobre el pasado. Sin embargo, las elecciones seguían pesando. ¿Había Javier traicionado sus raíces por amor? ¿Era el perdón a Antonio una debilidad? ¿Es correcto priorizar el amor propio sobre las expectativas familiares y sociales? ¿Incluso si causa dolor a los seres queridos?